Había historia para los niños, mejor no te toca. Así fue. Es una belleza hoy porque el día además está hermoso. Miren todos los libros que traje. Tienen la teoría que todos ustedes van a quedarse. Hoy es sábado, dice el pastor, así que bueno, lo vamos a invitar al pastor. Yo traje a compartir un tema con ustedes que personalmente es mi parte, una de las historias favoritas que tengo. Una de las historias que me ayudan cuando los problemas vienen y uno no sabe qué hacer. Alienta mi corazón esta parte de la Biblia. Muchas partes me gustan, pero esta en especial. Y muchos de ustedes me habrán por ahí oído hablar de Josafat. Josafat, para hacer un poco de historia, fue un rey de Judá, hijo de Asa, otro rey de Judá, que Asa fue un hombre que hizo bien las cosas delante de Dios. Después lo sucede Josafat, su hijo, y era un rey muy próspero porque también imitó de su padre el tratar de hacer bien las cosas delante de Dios. Trató de que el pueblo recibiera instrucción acerca de la palabra de Dios, ordenó a sus príncipes que ayudaran a los sacerdotes levitas a enseñar al pueblo acerca de la palabra de Dios, pero aún en el reino permanecían lugares de adoración paganos. Él no los destruyó de entrada, pero de a poco fue haciendo la obra. Ahora, era un hombre que luchaba por hacer las cosas bien, como decimos nosotros. Ahora, ustedes saben que tratamos a veces de hacer las cosas bien, pero no nos salen muchas veces. A veces nos equivocamos porque somos humanos, porque somos imperfectos, porque a veces nos gana el egoísmo, a veces nos gana la envidia, la maldad, porque eso también está en nuestro corazón. Bueno, a Josafat le pasó algo parecido. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Crónicas, segunda Crónicas, el capítulo 20. Les sugiero que ustedes lean los capítulos anteriores, desde el 14, 15, 16, 17, 18, y van a ver el contexto de toda esta historia que es tan linda, tan apasionante, y que está puesta acá porque evidentemente Dios sabía que la íbamos a necesitar. Segunda de Crónicas 20, perdón, no dije capítulo. Segunda de Crónicas 20. Pero les sugería yo que lean lo anterior para ver el contexto. Yo les puedo contar lo que ya les dije, que al ser un rey tan enfocado a buscar la voluntad de Dios, Dios lo bendecía a Josafat. Era un rey muy próspero. Tenía muchos bienes, inclusive construyó ciudades de depósito, le llamaban, donde ellos guardaban sus granos, la comida para los tiempos malos. O sea, les sobraba y los guardaban para que en tiempos de sequía, que no pudieran cosechar, ellos tenían ese respaldo. Tenía un ejército muy poderoso también. O sea, tenía todos los recursos de un rey próspero, de un rey que estaba bendecido por Dios. Ahora yo les decía que, como era humano, Josafat también se equivocó. Esto sucedía, toda esta historia que estamos hablando sucedía en el reino del sur, que conocemos como Judá, cuya capital era Jerusalén. Ahora, los reinos ya estaban divididos y en el norte quedó Israel, cuya capital era Samaria. Mientras Josafat reinaba en el sur, él fue contemporáneo de Acab. Y muchos de ustedes se van a acordar quién era Acab. Era un rey muy conocido, pero no por sus buenas obras, justamente. ¿Se acuerdan? ¿Quién era el profeta que estaba contemporáneo a Acab? ¿Cómo? Elías. Así es. Gracias, hermano. ¿Y la mujer se llama? Jezabel. Jezabel. La mujer que lo hizo disparar al profeta y esconderse
del miedo que le tuvo a la mujer que era tan despiadada. Un día, Josafat se le ocurre ir al norte a visitar a su colega, el rey Acab, y Acab lo convence de que fueran a una guerra. Y van a la guerra contra los sirios, y resulta que, como esto no era la voluntad de Dios, porque Dios no quiere alianzas con los que no son fieles a Él. Los hijos de Dios tenemos que tratar de mantenernos en una atmósfera donde los demás también busquen servir a Dios. Porque cuando hacemos alianza con el enemigo, estamos metiéndonos en terreno enemigo. Y estamos cayendo en el peligro de ser arrastrados por el mal también. Así que fueron a la batalla, yo les resumo, ustedes pueden leer porque está muy buena la historia. Obviamente no era voluntad de Dios, no contaba con la bendición de Dios, habían consultado a los profetas que estaban ahí por insistencia de Josafat, pero los profetas de acá eran los profetas de Baal. Entonces le decían al rey todo lo que él quería escuchar. Sí, anda rey, anda nomás pelear, vos sabés que Dios va a entregar este ejército en tus manos. Y Josafat, en su corazón tenía el hacer la voluntad de Dios, le dijo, pero no hay ningún profeta de Dios por acá. No hay más profeta de Dios. Hay uno, le dijo acá. Pero yo no le quiero ni llamar a ese porque ese siempre me profetiza mal. Claro, no le profetizaba lo que él quería escuchar, sino lo que Dios le decía. Y Micaía, que era el profeta, le dijo, yo he visto a Israel desparramado como ovejas sin pastor. O sea, fue el único que les dijo, van a perder la guerra. Bueno, pero el hombre a veces cabeza dura, así que igual fueron. Y obviamente perdieron acá. Fue muerto y bueno, Josafat se vuelve a su reino. Otra cosa que hizo mal Josafat fue querer hacer alianza al casar a su hijo con Atalía, que era hija de Jezabel y de Acab. Entonces ellos hacían una alianza, se unían, no era agradable a Dios, porque esto era lo que Dios ya no tuvo decidido. Todas las cosas que una vez se hacen mal tienen sus consecuencias. Ahora, ahí en el capítulo 20, resulta que le comentan a Josafat que le dicen, contra mí tiene una gran multitud del otro lado del mar, en el versículo 12, y de Siria. Y he aquí que están en Hasesón Tamar, que es en Gade. Es decir, le comentan a él que vienen los hijos de Moab, de Amón, y contra ellos los hijos de Seir, a luchar contra el ejército de Josafat. En el versículo 3 dice, entonces él tuvo temor, se asustó, porque el ejército que venía para atacar era muy grande. Él tenía un buen ejército, él tenía un gran ejército. Pero ¿saben lo que hizo? Fíjense en el versículo 3. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno en todo Judá. No fue el ejército, no alistó sus soldados, sus generales, no fue a consultar con sus estrategas de guerra. Tuvo temor. Entonces hizo algo que tiene que ser una fórmula para nosotros. Humillar el corazón delante de Jehová y preguntarle a Jehová qué es lo que vamos a hacer. En el versículo 5 dice que entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Otra cosa a tener en cuenta, se reunieron todos en el templo, delante del atrio nuevo. Venir al templo tiene sus bendiciones especiales. Este lugar ha sido consagrado para el Señor, como consagró Salomón cuando hizo el templo. El templo de Dios es un lugar donde Dios mantiene, como le prometió a Salomón, sus ojos abiertos de día y de noche sobre él, porque está consagrado a él. En el versículo 6 dice, Jehová, Dios de nuestros padres. Fíjense, empieza a hablar a Josafat con Dios. Y pareciera que empieza a recordar a Dios quién es él, porque le dice, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres
Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. Pero está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Dios ya sabía quién es Él, pero Josafat, al hacerle acordar a Dios quién era Él, en realidad se estaba recordando Él quién era su Dios, cuál era el poder de su Dios. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno tiene un problema tan grande, cuando hay algo tan grande que nos amenaza y no sabemos para dónde ir, uno empieza a recordar, pero si Dios abrió el mar rojo, pero si Dios resucitó a Lázaro después de 4 días, pero si Dios hizo esto, pero si Dios hizo aquello. Necesitamos a veces afianzar quién es Dios, lo que hizo, para poder tomar valor y seguir en la lucha. Eso hizo Josafat. Le recordó a Dios quién era Él, pero en realidad Él estaba tratando de acordarse quién era Dios. Y en el 10 le dice, ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra, a ella le pasa una cartulita, Dios, porque le dice, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. O sea, como diciéndole a Dios, como hubiese dejado aquella vez que destruyamos a todos y no vamos a tener este problema ahora. Sin embargo, le dice a Dios, vos no dejaste que hiciéramos eso. Y en el 12 dice, oh Dios nuestro, no nos juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. ¿Cuántas veces en la vida, hermanos, nos pasan cosas que no sabemos qué hacer? ¿Cómo lucho contra un esposo, una esposa que me hace guerra porque vengo a la iglesia? ¿Cómo lucho con los hijos que yo quisiera que estén acá y no están? ¿Cómo lucho que me echaron del trabajo porque guardo el sábado y ahora yo tengo que llevar la comida a mi casa y no tengo trabajo? ¿Cómo lucho con ese pecado que da vuelta por mi cabeza y al cual siempre yo sucumbo, doy curso y no puedo cambiar ese pecado? ¿Cómo lucho? ¿Cuántas veces nos le decimos a Dios, Señor, yo no sé qué hacer? ¿Qué hago? ¿Para dónde voy? Miro para donde miro y no veo la solución. Josafat tenía este problema. Le dijo a Dios, no sabemos qué hacer, pero ahí hizo algo muy sabio. Y a ti volvemos nuestros ojos. ¿De dónde viene mi socorro si no es de Dios? Allí es donde volvemos nuestros ojos. La respuesta de Dios llegó en forma inmediata. Ahí en el medio de la asamblea estaba Jaasiel y el Espíritu de Jehová dice que se vino sobre él y habló de esta manera. Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová nos dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Fíjense el mensaje que le manda Dios a Josafat y a todo el pueblo. Ahí estaban hablándole a Josafat, pero hoy nos está hablando a nosotros. No temáis, ni os amedrentéis, porque no es vuestra esta guerra. Parece que sí, porque tal vez la estoy luchando con un familiar, como decía hoy, con un trabajo, con una enfermedad, pero el enemigo le hace guerra a Dios a través de nosotros. Y la guerra es de Dios. No es vuestra esta guerra, sino de Dios. En el 16 le sigue diciendo, le cuenta lo que va a pasar el otro día, le dice que van a descender contra ellos, que subirán por una cuesta, que los van a hallar junto al arroyo. Y en el 17 les vuelve a decir, no habrá para qué peleéis vosotros, en este caso. Paraos, estad quietos,
y ver la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Como decimos con respecto a Moisés, no es quién va, sino con quién vas. ¿Qué palabras? Quédate quieto, no te preocupes. Viene este ejército, son 3 naciones unidas en contra de nosotros. Pero no te preocupes, no tengas miedo porque esta pelea no es tuya. Vos tenés la fuerza para pelear. No te corresponde, esta pelea es de Dios. Bueno, Josafat hizo algo increíble. Dice que en el 18 Josafat se inclinó junto a tierra y asimismo todo Judá con él y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alto voz. ¿Cómo alabamos a Dios? Alabar es esto, con fuerte y alta voz. Yo sé que no canto bien, pero los ángeles van a transformar mi canto para que llegue a los oídos de Dios. Y tengo que hacerlo de corazón, porque ¿cómo no adorar, cómo no alabar a este Dios que dice, Dani, no peleemos? Esta situación te supera. Esta lucha no es tuya, no es tu guerra, vos no tenés fuerza, vos no tenés elementos para pelear. Quédate quieta, esperá, fíjate las maravillas que voy a hacer en tu vida. ¿Cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no alabar a Dios? Y él hizo algo muy loco, ¿no? Porque ahí aparecieron los hijos, los levitas, hijos de Coat y de los hijos de Coré, que eran el coro. Eran el coro. Y los puso a cantar al otro día. Se levantaron por la mañana, dice el 20, y mientras ellos salían, Josafat estando de pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros debemos alabar a Dios. Porque su misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Siempre nos sigue teniendo misericordia a pesar de nosotros. Y miren lo que pasó en el 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¿Cómo no alabar al Señor que nos da la victoria contra enemigos con los cuales nosotros no podemos luchar contra nuestras propias fuerzas? En el 29 dice: y el favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra. El favor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. ¿Quieren saber cuál era el himno que ellos cantaban? Uno de los himnos que ellos cantaban. El profeta y reyes, que también les recomiendo. Está toda la historia de Josafat. Y uno de los himnos que ellos cantaban era el Salmo 46. Vayamos al Salmo 46 y vamos a ver qué dice.
Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. No es mi fuerza, no es mi poder, es la fuerza y el poder de Dios, porque Él es nuestro amparo y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estamos atribulados, Dios tiene urgencia para ayudarnos. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Nosotros, por la gracia de Dios, vivimos en un lugar donde no hay terremotos. Pero ¿se imaginan que empiece a bambolearse nuestro templo? ¿O empiece a rascarse el piso porque hay un movimiento de tierra? Nunca me pasó. Tengo gente que me pasó en el último que estuvo en México, estaba en un hotel y dice que fue desesperante. Veían que el edificio hacía esto, un edificio que aparentemente es tan fuerte, se doblaba. Y tuvieron que salir corriendo y esperar afuera. Es mejor estar afuera que estar adentro de un edificio. Debe ser terrible. Y esto está hablando acá de esto. No te decimos, dice, que la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. Un desastre total. Si pasa esto, es un desastre total. Nosotros no nos podemos imaginar porque, como les dije, gracias a Dios no hemos tenido esa experiencia. Pero debe ser aterrador estar en un escenario donde todo es un caos, todo se rompe, todo se mueve, todo se pierde. Pero ¿por qué no debemos temer? En el versículo 7 dice: porque Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Cuando no hay dónde refugiarse, cuando no hay solución, cuando no sabemos qué hacer ni a dónde ir, recordemos que Jehová de los ejércitos está con nosotros y que Él es el Dios de Jacob. Ese refugio es el mismo Dios de Jacob. Ahora, en un panorama en una crisis, porque eso es una crisis, es un caos, es un desastre total. En el versículo 10, fíjense lo que dice de nuevo Dios: estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Quedarse quieto cuando el piso se te está moviendo. Quedarte quieto cuando se te cayó una pared al lado. Bueno, la quietud de la que habla acá tiene que ver con el idioma original, según dice el comentario bíblico. No tiene que ver con que yo digo, acá está el problema, vamos a mirar para acá, que después también me pasa. No es esa quietud. No es esa quietud de comodidad de decir, bueno, que fluya, como dicen ahora, que fluya, que termine donde va a terminar. La actitud de la que Dios nos habla acá es una actitud que tiene que ver con entregar, con rendirse, con darle a Él que haga. Esa es la actitud. A ese tipo de quietud se refiere. Y en la Biblia Dios habla hoy, que nos quise traer, porque dije los hermanos se van a juntar y se van a ir antes de que yo suba, si ven otra Biblia más. Entonces anoté lo que dice este mismo versículo en la Biblia Dios habla hoy. Y dice así: ríndanse, ríndanse. ¿Tenés este problema? Rendite, entregame. Decime, no puedo con esto. No está en mis fuerzas. Reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones, dice Dios. Que allá Rusia, que China, que ahora se levanta como potencia, Estados Unidos son poderosos, tienen armas que nosotros ni sabemos, tienen estrategias que nosotros ni imaginamos. En el Senado ya está votada la ley local. Hacen cosas grosas porque ellos son poderosos. Nosotros somos un país de subdesarrollo, como dice, en vías de desarrollo, realmente no nos quieren llamar subdesarrollados.
Y nosotros nos ponemos a pensar, nosotros no podemos con este tipo de situaciones. Nosotros no estamos a la altura para pelear ese tipo de guerra. Y estoy hablando de esto porque como adventistas del séptimo día, algunos que están acá y alguna visita, sabemos que a la luz de la situación social y moral en la que estamos viviendo, se vienen luchas muy tremendas, como la que tuvo Josafat al verse amenazado por este ejército tan grande. Nosotros tenemos por delante luchas muy grandes también. Y tenemos que pensar que el Dios de Josafat, que el Dios de Jacob, es el mismo, que es tu Dios y que es mi Dios. No los dejó a ellos, no nos va a dejar a nosotros, porque su palabra se cumple. Ríndanse, reconozcan que yo soy Dios, yo estoy por encima de las naciones, yo estoy por encima de toda la tierra, dice Dios. Así que cuando pensemos en los más poderosos del mundo, Dios está por encima de todos, también de esos más poderosos. Y este salmo fue el que entonaron los hijos de Coré cuando fueron a luchar cantando, porque no fueron a luchar, fueron cantando. Y el enemigo se mató entre ellos. Dice que estuvieron 3 días recogiendo el botín de los cuerpos, levantando todo el oro, la joya, todo lo que llevaban. 3 días les costó. Miren si no les dio la victoria total. No solamente le ganaron cantando, que es una forma muy particular de pelear, sino que además se llevaron un botín que acrecentó la riqueza del rey Josafat y de Judá. Y este Salmo 46, si ustedes leen ahí dice, de los hijos de Coré, fue ese salmo, según Elena de Fay, acá en Patriarcas, Profeta de Efesios, que ellos entonaron. Ahora hay alguien más, el himno que nosotros recién cantamos, ustedes saben que lo escribió. Lutero, Martín Lutero. En un día de picnic, el tipo estaba ahí, agarró una viroma y se le inspiró y escribió. No. Lutero tenía la última oportunidad para defender las doctrinas que él había estado estudiando ante el poder político y religioso de esa época. Él y la gente que pensaba como él, esa historia está acá, si ustedes quieren leerla, el conflicto de los siglos se llama La protesta de los príncipes. Estaban yendo en un viaje terrible, porque iban a enfrentar al poder tanto civil como religioso. Un grupo de hombres, un grupito de hombres. Y en el camino, los ánimos dice que estaban destruidos, porque ellos no sabían lo que les iba a esperar allá. Muy probablemente iba a ser la muerte lo que les esperaba. Porque él tenía que retractarse de todo lo que decía. Porque estaba luchando contra la iglesia establecida por años y años, y por el poder civil que apoyaba eso. Bien podía decir Martín Lutero, no sé qué voy a hacer, no sé cómo voy a enfrentar esto, no tengo fuerzas, ¿a dónde voy? Bueno, él en el camino escribió este himno en base también al Salmo 46. Por eso lo leímos hoy. Y fíjense lo que pasó. Dice, todos conocían el peligro que les amenazaba, y muchos seguían adelante con triste semblante y un corazón turbado. ¿Quién no iría turbado y triste a un lugar donde sabía que por ahí los iban a matar? Pero Lutero, que los acompañara hasta Coburgo, reanimó su débil fe cantando el himno escrito en el curso de aquel viaje. Castillo fuerte
es nuestro Dios. Y miren el resultado. Muchos lúgubres presentimientos se desviaron y muchos corazones apesadumbrados sintieron alivio al oír las inspiradas historias. Hermanos, podríamos tomar esto como una receta para enfrentar esas luchas que a veces tenemos y que realmente no sabemos qué hacer. No está en nosotros el buscar la solución, porque supera nuestra fuerza. Hay veces que uno no tiene fuerza para seguir luchando. Hay veces que uno, como les decía recién, patea el tablero, como decimos nosotros, y que sea lo que tenga que ser. Bueno, a Dios le importa todo lo que nos pasa. Dios no quiere que te quedes vencido en el suelo, porque no sos hijo de cualquiera, sos hijo del rey del universo entero. Somos príncipes y princesas, hijos del Señor, no somos cualquier cosa. Y el enemigo viene contra nosotros, pero nuestro Padre es nuestro refugio. Como todo padre, cuando viene alguien contra un hijo, el Señor toma la parada. Cuando te tocan la niña de sus ojos. ¿Y quién es capaz de tocar la niña de los ojos de Dios y salir como si nada? Vamos a finalizar leyendo esta parte del libro Profetas y Reyes de la página 150, que dice así: Dios fue la fortaleza de Judá en esta crisis que leímos recién. Y es hoy la fortaleza de su pueblo. Es hoy la fortaleza de Yacyretá. No hemos de confiar en príncipes, hermanos, ni poner a los hombres en lugar de Dios. Debemos recordar que los seres humanos son sujetos a errar y que aquel que tiene todo el poder es nuestra fuerte torre de defensa. En toda emergencia debemos reconocer que la batalla no es mía, no es tuya, es suya. Sus recursos son ilimitados, no porque nuestra razón humana no pueda comprender, no existen. A veces lo limitamos a Dios a nuestra medida. Dios tiene recursos que nosotros ni imaginamos que tiene, porque no conocemos esa parte. Y las imposibilidades aparentes harán tanto mayor la victoria. Cuando estás pasando por una lucha difícil, cuando no sabes qué hacer, cuando tenés ganas de tirar la toalla y decir, me rindo, rendite. Pero rendite ante Dios, como hizo Josafat, como hizo Martín Lutero, como hicieron tantos hombres en la historia que está acá, que fue escrita para nosotros. No te rindas ante el hombre, no te rindas ante el enemigo. Dios sabe que vos no tenés fuerza. Dios sabe que no podés. Dios sabe que lo único que a veces hacemos es largarnos a llorar y quedarnos bien. Pero rendítate, porque esta pelea no es tuya, es la de Él. Y Él es nuestro fuerte castillo, nuestra torre fuerte, y está disponible acá, a la mano de cada uno de nosotros. Como les decía, va a haber tiempos difíciles, no por ser pesimista ni nada, pero porque Dios ya lo dijo. Hay tiempos que van a ser difíciles para cada uno. Y a veces los que te van a atacar no van a ser los enemigos desconocidos de afuera. Más difícil se pone cuando el enemigo a veces está dentro de nuestra propia casa y son personas que nosotros amamos. Pero no dudes en rendirte a Dios, porque con Él estamos más que seguros. Cualquier lugar deja de ser seguro, pero los brazos de nuestro Salvador es lo más seguro que nosotros tenemos. Que Dios nos bendiga y que realmente recordemos esta historia y reclamemos. Y hoy
Dios de Jacob, también va a lo nuestro, porque Él va al lado nuestro en todo momento y en todo lugar.